damos la bienvenida al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de La Suay. También fue presidente del Consejo de la Judicatura en esta región. Doctor Sea, buenos días, bienvenido. Lamentablemente para tratar de nuevo un tema tan doloroso y preocupante. ¿Qué se puede añadir a lo que se ha dicho ya en otras ocasiones sobre esta nueva masacre carcelaria? Buenos días, ingeniero y licenciada Encalada. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que esto ya me parece el cuento de gallo pero no hay cuando tengamos una situación real donde la ciudadanía tenga tranquilidad. Y las últimas declaraciones a mí me han sorprendido tremendamente, porque tanto la del señor presidente como la del ministro Carrillo. Por un lado, el señor presidente cree que ya tiene establecido una política de rehabilitación social, pero dice que este es un proceso largo, seguramente porque 14 años se ha descuidado. Es decir, no existe todavía nada, hay buenas intenciones, esperemos que éstas se concreten a futuro. Le han mentido al señor presidente al decir que en 5 minutos podría tener controlado todos los diferentes centros de rehabilitación social en caso de amotinamientos. Hemos visto que esto no se ha dado. Han tenido que pasar largas horas para que con la intervención de la policía y los militares se pueda sofocar el amotinamiento de ayer el último amotinamiento en Turi. Por otro lado, las declaraciones del ministro Carrillo a mí me sorprenden porque deja de ver algunas cosas. Primero, un desconocimiento del señor ministro. Él está pidiendo que la Defensoría del Pueblo esté presente con ellos en las reuniones que planifiquen los operativos de control seguramente del amotinamiento de Turi, lo cual no es posible. La Defensoría del Pueblo no es un ente operativo para estar en la disponibilidad de hacerse presente y olear y sacramentar lo que haga el Ejecutivo. Creo que el Ministerio del Interior, el SNAI, tienen la capacitación y los elementos suficientes para intervenir de acuerdo a los protocolos que existen, evidentemente, y controlar la situación dentro de los centros de rehabilitación social y no esperar que la Defensoría del Pueblo se convierta en uno más de las instancias operativas que venga a olear y sacramentar lo que puedan hacer las instituciones del Ejecutivo. Doctor Sea, muy buenos días. Una de las principales críticas de las causas, además por las cuales no había un control oportuno o una atención oportuna a la situación de las cárceles, tenía que ver con la ausencia o la falta de una institucionalidad que pueda encargarse. Ahora ha retornado el Ministerio del Interior, Guillermo Lasso ha recuperado el Ministerio del Interior. Otra de los cuestionamientos, de las críticas, era que quienes han estado al frente de este sistema nacional tampoco han sido personas lo suficientemente preparadas, capacitadas o conocedoras como para hacer una intervención que realmente pueda ser efectiva. ¿Qué opinión tiene usted ahora, tanto de Patricio Carrillo, cuyo rostro más visible fue en las protestas de octubre del año 2019 junto a María Paula Romo, y por supuesto el retorno del Ministerio del Interior? Para mí es escupir al cielo. Perdonen utilizar esta crasa expresión, pero a ver, desde 2019 a quien es encargado el control de los centros de rehabilitación social, como usted dice, a personas que no son capaces, no están entendiendo el sistema de rehabilitación social y aparentemente con declaraciones del señor ministro son personas que no son honestas. Y esos son son policías en servicio pasivo o militares en servicio pasivo. Desde el 2019 acá se han incrementado todos estos desmanes que se han provocado al interior de los centros de rehabilitación social, porque justamente se encargó a personas que están preparadas profesionalmente para luchar contra la delincuencia, pero no para el sistema de rehabilitación social. El último ciudadano que conocía de rehabilitación social, Ernesto Pazmiño, renunció en el año 2019 porque se provocó un amotinamiento en Guayaquil y murieron 6 personas. A partir de esa fecha se han encargado solamente a policías y a militares la dirección de los centros de rehabilitación social y del SNAI, y con eso se ha creado un desbarajuste y ahora reconocido por el mismo ministro, que dice que van a intentar minimizar al máximo la corrupción. ¿La corrupción de quiénes? De los que están administrando, seguramente del personal que se encuentra administrativamente dentro de los centros de rehabilitación. Me sorprende que diga que aquí en el Azoy hay 4 armas de guerra.
o sea, fusiles de largo alcance, armas cortas y armas blancas, eso dice el señor ministro, ¿no es cierto? Y cuando se han declarado emergencias carcelarias, se suponía que todo esto debía estar controlado y suficientemente precautelado para que no se reiteren estas situaciones. Pero de lo que conozco todavía ni siquiera se han restablecido todo lo que es el sistema de videos que se tienen rotos en los diferentes centros, las luminarias también están destruidas, las vidrierías de los ventanales están rotos, etcétera. Entonces esto, insisto, esto es como el cuento del gallo pelón y se nos quiere engañar, y cada vez y cuando nos dicen que esta es la última vez. Ahora el ministro dice que van a hacer una requisa prolija, exhaustiva, para que ya no se repitan esto. Le tomo la palabra al señor ministro, espero que así sea. Pero si sucede nuevamente esta situación, por favor que ya no nos vengan con este cuento del gallo pelón, donde parece ya una burla para los ecuatorianos, que cada vez y cuando tengamos que soportar estas masacres que son tremendamente preocupantes para el mismo prestigio del Estado, del gobierno y para todo el país en sí, en la comunidad internacional. Algo que se ve, doctor Sea, es que mientras el Estado ecuatoriano se mueve con pies de plomo, hay una situación dinámica, evolutiva por parte de la delincuencia. Mario Pazmiño ha venido advirtiendo una serie de cosas que se han ido dando, incluyendo en esto la violencia que llegaría hacia las calles. Ahora hay ciudades extremadamente violentas en el país. En una entrevista reciente que la acabábamos de transmitir parcialmente, habla de la presencia de estas megabandas que ya se conocían en Ecuador, pero ahora de otros microcarteles que se habrían formado y que son los que se disputan el dominio de los centros carcelarios, y habla de otros temas realmente macabros como casas de pique y otras figuras. Bueno, yo creo que el coronel Pazmiño lo que está haciendo es lucubrando lo que ha sucedido en el resto de países, porque si él conoce estos detalles mínimamente, yo no sé cómo es que desconoce el gobierno nacional, el Ministerio ahora del Interior, el Ministerio del Gobierno, estos particulares que conoce el coronel Pazmiño. Yo creo que él no está con un equipo de inteligencia que sea suficientemente eficaz para haber podido detectar todas estas situaciones. El coronel Pazmiño está lucubrando más o menos lo que puede suceder y lo que ha sucedido en otros países y la formación de estas mega y micro bandas que habla el coronel Pazmiño. Porque caso contrario, quisiera decir que el coronel Pazmiño es mucho más capaz que todo el organismo de inteligencia de la policía y los militares. Pero si él conoce, en todo caso, ahí está, señores del gobierno, para que el coronel Pazmiño les diga en dónde y cómo conocen estas particularidades. Lo que sí, hay una situación de total descontrol al interior de los centros de rehabilitación, porque existe una corrupción tremendamente preocupante desde los últimos años. Nosotros en este espacio hemos dicho muchas veces, se necesita un organismo que funcione al estilo de asuntos internos dentro de la rehabilitación social, que me permitió calificarlo o nominarle como una inspectoría penitenciaria que haga auditorías permanentes, auditorías administrativas, auditorías económicas, auditorías de seguridad, etcétera, para que vayan funcionando como verdaderas válvulas de escape y que no se den estas situaciones de descontrol al interior de los centros de rehabilitación social, para que sea el director del SNAI, con estos insumos que pueda recabar esta instancia que se debería crear, la que vaya tomando las soluciones pertinentes. Pero vemos que no dan pie con bola. Ayer se hablaba de que se está aplicando ya el protocolo de Minnesota por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Seguramente están presumiendo que hay una participación o por lo menos una negligencia del Estado. Esto está diciendo la misma Secretaría de Derechos Humanos para aplicar el protocolo de Minnesota. Porque el protocolo de Minnesota implica potenciales responsabilidades del Estado, y eso está diciendo la señora, la doctora Bernardo Ordóñez. Me parece preocupante que se esté aplicando este procedimiento, que no es tan sencillo de aplicar en unas horas. El protocolo de Minnesota es un protocolo que se debe aplicar durante algún tiempo y creando comisiones independientes para que hagan una investigación pertinente. Pero claro, se nos sale y se nos trata de sorprender a la ciudadanía con cualquier elucubración, cualquier expresión, creyendo que la gente desconocemos de estas particularidades. Lamentablemente, el sistema de rehabilitación social está encargado con personas que no conocen suficientemente, están recién aprendiendo qué es lo que tienen que hacer. Ojalá con esta intervención del
general Pazmiño, Carrillo, que está diciendo que en esta vez sí van a hacer una requisa exhaustiva, puedan eliminar todas estas armas que se encuentran al interior de los centros de rehabilitación y tomen el control definitivo para que no se sigan dando estas masacres al interior de los centros de rehabilitación. Doctor Sea, ¿considera usted que esta mirada militar, policial, para intervenir en los centros de rehabilitación puede ser una opción, una alternativa válida para enfrentar la situación que estamos viviendo? En otros espacios hemos podido dialogar también con usted sobre toda esa gran cantidad de necesidades que enfrentan las personas privadas de la libertad dentro de estos centros: alimentación, atención en salud, formación, entre otros aspectos que cualquier ser humano requiere para tener una vida digna. El señor presidente acaba de decir que han generado o que ya tienen diseñado toda una política de rehabilitación social basada en respeto a los derechos humanos. De eso se trata. De eso se trata lo que tiene que hacer el gobierno nacional: crear un sistema donde realmente permita que las personas en su dignidad puedan cumplir sus condenas y puedan tener un proceso de rehabilitación sostenido. Y lo que yo veo es muy difícil en las situaciones hasta económicas, porque no hemos visto situaciones concretas que puedan garantizar que efectivamente se está dando la atención debida al sistema de rehabilitación social. Por ahí se oye que hay 1.200 millones de dólares para la rehabilitación social y para la seguridad, pero no vemos en la práctica que esté sucediendo así. Con algunos abogados hemos coincidido en que se debería destinar los recursos al máximo para concentrar en uno solo de los centros, donde haya la tecnología suficiente, el personal adecuado, etcétera, que se convierte en un alto centro de seguridad para llevar ahí a las personas que son los líderes de estas bandas, donde no puedan tener contacto con sus restos de compañeros de prisión, de los restos de centros de rehabilitación social, y se pueda controlar, por lo menos en esta primera fase, esta situación. Luego sí se vaya cumpliendo en los otros centros de rehabilitación social, porque si no se tiene muy pocos recursos y esto se quiere dividir para todos los centros, prácticamente serán migajas que no solucionarán el sistema de rehabilitación social. Pero si se concentrarían todos estos recursos, por lo menos en uno donde se termine siendo un verdadero centro de alta seguridad, a donde se les lleve a estos personajes que están haciendo este liderazgo al interior de los centros, en algo comenzaríamos a controlar lo que suceda. Doctor Sea, las cartas que envían nuestras autoridades de Cuenca y de la SUAY me refiero, no se contestan desde el gobierno central. Ellos sabrán por qué, nos decía el alcalde la semana pasada, al referirse a una carta escrita sobre el tema de la minería que se encuentra sin respuesta, una más. Pero de cualquier manera le pregunto a usted, que hace un seguimiento cercano sobre este tema de la seguridad, ¿en qué ha quedado el pedido oficial de que se vuelva al centro de reclusión de Turi una cárcel regional? Persiste el temor, y es lógico que así sea, que este centro carcelario se haya convertido en un catalizador de la delincuencia en el Azuay. Y yo coincido con eso. Efectivamente es así. Haciendo historia, realmente lo que se intentó con este centro de rehabilitación social es crear un centro para la región. Pero claro, como en esa época hubo mucho dinero, se invirtió tremendamente, ingentes cantidades. Inicialmente se tenía precautelado invertir unos 15 millones de dólares, creo que terminó valiendo más de 50 millones de dólares. Claro, mientras más se gasta, hay posibilidades también de situaciones medio preocupantes en materia de corrupción. Pero amén de eso, se hizo un centro de rehabilitación como el actual, que son megacentros y que no garantizan tranquilidad para esta ciudad de Cuenca. Y eso hay que reclamar. Eso fue hecho en el gobierno del economista Rafael Correa, y aquí también se sigue un proceso de traer ciudadanos de otros lados, y claro, eso contribuye para que en la ciudad mismo se vuelva una ciudad caótica, una ciudad peligrosa, que antes para nosotros era muy raro escuchar que una persona ha sido muerta, masacrada en la ciudad. Ahora vemos que ya se ha convertido en pan nuestro de todos los días. Ya no estamos acostumbrándonos como un lugar común por la presencia de estas personas, de estos grupos, de estas bandas delictivas que han venido a asolar y a causar graves preocupaciones dentro de la ciudad. Yo creo que el señor alcalde y todas las autoridades deberían exigir
justamente con mano firme al centralismo que en todo sentido, en el asunto vial, en el asunto de rehabilitación social, en el asunto de la salud, etcétera, prevalece en el Ecuador, y es el cáncer que viene afectando al desarrollo de las diferentes regiones. Es el centralismo, y en este sentido tenemos que estar aceptando lo que dispongan desde el poder central, y no hay un mínimo de autonomía. Ojalá el señor alcalde pueda exigir que se cumpla aquel ofrecimiento del señor presidente, que entiendo habría hecho, para que este sea un centro regional y no un centro de alta, digamos, de alta seguridad, donde tenga que venir gente de diferentes partes del país. Otra propuesta que hemos escuchado a propósito de estas preocupantes situaciones al interior de los centros de rehabilitación, específicamente aquí en Cuenca, fue la del mismo alcalde, el ingeniero Pedro Palacios, de que la municipalidad o la corporación municipal asuma el control del centro de rehabilitación CRS Turi. ¿Es una opción válida esta? Yo creo que todo es posible. Lo que sucede es que yo no sé si la municipalidad de Cuenca está suficientemente preparada para asumir una situación de estas, y si el Estado está queriendo descentralizar la rehabilitación social para que se haga cargo la municipalidad, pero que la descentralización sea con recursos económicos, porque el centralismo nacional siempre a través de la historia lo que ha hecho es que nosotros los cuencanos tengamos que solucionar nuestros problemas, y los recursos económicos en todas las áreas van para el resto del país y menos para esta región. Esperemos, si es que así sucede, que esté suficientemente preparado la municipalidad y haya los recursos, y no se nos siga engañando desde Quito con ese centralismo que es absorbente y totalmente preocupante para el resto de ciudades, y particularmente para esta zona, porque vemos que en Esmeraldas llega el señor presidente de la República cuando existe este sismo a solucionar algunos problemas de los damnificados, y bien que lo hagan así, pero todavía no oímos nada concreto con los damnificados de Marianza. No hay nada concreto, simplemente que se está abriendo la vía para que en un tiempo más corto posible para que vuelva a la normalidad, pero no vemos que haya una presencia efectiva, como sí sucedió en Esmeraldas, y el señor presidente fue el que llegó ahí a anunciar y a entregar, entiendo, los dineros para la reconstrucción de las habitaciones que están destruidas allá. Acá no nos toman en cuenta, y la ciudadanía nos cruzamos de brazos y nos dejamos que nos maltraten secularmente. Ya es hora de que todas las instituciones, partiendo de las autoridades, como el alcalde, la prefecta y las diferentes instancias, las cámaras, etcétera, nos paremos fuerte y exijamos al gobierno lo que por derecho nos corresponde. Quisiera compartir con ustedes y con nuestros oyentes una encuesta recientemente hecha en la ciudad de Cuenca. Son datos del mes de enero de este año, doctor Sea. Lo ponemos ya en gráfica para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. La principal preocupación de los cuencanos es el tema de la seguridad. Y como temas urgentes a ser solucionados en Cuenca aparece la inseguridad con 46,58%, que ha superado con creces a la preocupación por el desempleo, por las vías de comunicación, sobre la administración política, crisis económica, etc. 46, casi 47% de los cuencanos consideran como el tema más urgente a solucionar en Cuenca ya el de la seguridad. Sí, muy lamentable, y como decía la licenciada Encalada, no es con soluciones militares ni policiales en los centros de rehabilitación social que se va a mejorar esta situación. Aquí uno de los elementos que es importante es de que este centro sea un centro regional y no nacional, y además que haya los suficientes recursos para que sea bien atendidos y en dignidad las personas que se encuentran privadas de libertad, y suceda una verdadera rehabilitación social, como viene pregonando el señor presidente, que en la práctica dudo mucho que vaya a suceder. Simplemente son buenos justificativos que se lanzan desde el Ejecutivo, pero en la práctica no vemos acciones específicas que nos den la seguridad de que esto esté sucediendo, y esta es la percepción ciudadana. Y yo también siento que cada día la ciudad de Cuenca, que era una isla de paz, una ciudad donde se podía transitar con total tranquilidad, este momento ya es una ciudad que uno tiene que andar con el ojo avisor, porque se ha vuelto muy peligrosa, y lamentablemente es la percepción que se tiene, y eso se traslada a nivel internacional también, porque ya Cuenca
está en el concierto internacional como una ciudad donde se dan masacres y degollamientos a cada paso. Esto nos genera un problema incluso para el turismo, etcétera, y mucho más con el problema de las carreteras. No hay cómo reactivar la economía en forma de vida aquí en la región porque no tenemos ni forma de comunicación nacional. Yo quiero decir una situación en cuanto al centralismo. A mí me tiene sumamente indignado. Yo fui miembro del Consejo de la Judicatura y en la época del doctor Jorge Moreno Llanes, que tuvo la certeza y exigió que el Consejo de la Judicatura ponga y realmente sea eficaz la presencia de la sede de la Escuela de la Función Judicial aquí en Cuenca, y logró con un nuevo pronunciamiento ratificando la sede. Se hizo todo un acontecimiento incluso con el señor alcalde, donde la presidenta del Consejo de la Judicatura dijo que sí, que ya esta vez iba a llegar al Consejo, la Escuela de la Función Judicial, y se nos engañó y no hay absolutamente nada al respecto. Así nos tratan de Quito, y claro, los cuencanos nos cruzamos de brazos y simplemente aceptamos, y con nuestro esfuerzo hemos salido adelante y somos la ciudad que tenemos, una ciudad bonita, hermosa, con servicios básicos de primera. Si esto es por esfuerzo de los cuencanos, y eso ha sido una situación que al centralismo le hemos mal acostumbrado, y claro, somos la última rueda del coche al momento de atender las necesidades de seguridad, de vialidad, etcétera. Es hora, insisto, de que las autoridades de Cuenca, el alcalde, el prefecto, las cámaras, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, en un cabildo ampliado tomemos decisiones definitivas para exigir al gobierno que atienda nuestras necesidades. Culminemos, doctor Sea, con una reflexión tras mirar estas cifras. Estas son nacionales, de la misma encuesta que habíamos mencionado. Principal problema del Ecuador. Esto ya es, reitero, a nivel nacional. La delincuencia ocupa un primer lugar con 22%, la delincuencia de cuello blanco, el segundo lugar con 19,47%, pues se refiere a corrupción. Aparece por allí en cifras menores también el narcotráfico, lo cual da cuenta nuevamente de que los problemas de delincuencia, corrupción, tanto de la delincuencia común como la corrupción o crímenes que cometen políticos ecuatorianos, son la principal materia de preocupación de Ecuador. Terminamos con una reflexión final. Sí, yo pediría que los señores asambleístas, dejándose de asuntos muy particulares, partidistas, tomen atención a reformas en el Código Integral Penal. Hemos visto en estos últimos días que el señor Polides, Contralor de la Nación, que fue sentenciado acá creo que a 6 o 7 años por haber estado inmerso en 6 años de la sentencia que tiene. En estas situaciones lamentables de corrupción de Odebrecht, etcétera, casi se equipara a lo mismo que robar un celular. Por el robo de un celular a veces le están poniendo 6 años, 5 años. Y con estas situaciones lamentables de estos delincuentes de cuello blanco, apenas tienen 6 o 7 años, casi igual que un robo de bagatela, un asunto de un celular. Y es hora de que pongan en serio, y estas situaciones que afectan a la fe pública, al erario nacional, tenga una sanción condigna que debería ser mínimo unos 20 o 30 años, para que en algo se puedan frenar, o sea, un elemento disuasivo para estos malos funcionarios que hacen de su interés personal lo único que les importa cuando están en la función pública, ingeniero. Bien. Muchas gracias al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo y también fue presidente del Consejo de la Judicatura. Aquí localmente se ha referido a la situación carcelaria y de violencia en el país.